de aquí, hasta el verano que viene arriba, porque no sabemos realmente lo que va a acontecer y sí sabemos, ¿verdad?, que la universidad o las universidades, al igual que los sistemas escolares, no están preparados para manejar, ¿verdad?, este tipo de situación. Bueno, cuando Alex me comentó, ¿verdad?, que sus estudiantes querían explorar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la metáfora y por qué yo trabajo metáfora y por qué trabajo análisis del discurso, porque yo provengo del mundo de las comunicaciones, es decir, yo tengo un bachillerato, una maestría en teoría de la comunicación y el doctorado lo comencé a hacer en teoría de la comunicación, pero por cosas del destino terminé haciéndolo en lingüística general y de ahí pues tomo el modelo de Teun Van Dijk, que fue mi director de tesis, por un lado, y también Luisa Martín Rojo, que fue mi directora de tesis en la Autónoma, y decidí utilizar el modelo que ambos generaron, una en el caso de Teun, ¿verdad?, lo que es el concepto de las macroestructuras, de los tópicos, de la llamada, una posible teoría, ¿verdad?, del texto, y por otro lado, el modelo teórico de Luisa Martín Rojo, en el que ella habla sobre la jerga, habla sobre la recontextualización y paradigmáticamente, ¿verdad?, habla sobre el discurso de las escuelas francesas, específicamente Michel Foucault, ¿no? Y el doctorado en el que yo me formé, pues es un doctorado, pues básicamente con una idea de Michel Foucault y se titulaba en aquel momento La construcción del sujeto. Entonces de ahí es que viene, ¿verdad?, todo el paradigma que ha condicionado mi lectura particular de las cosas. Eh, Cuando un investigador, desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, se acerca a un fenómeno social, pues está haciendo una lectura particular del acontecimiento como tal. Por lo tanto, tiene sus limitaciones, ¿verdad?, perceptuales como todo individuo, y ese paradigma de lectura siempre va a estar filtrado, ¿no?, por los elementos que constituyen la formación de cada uno de nosotros, ¿no? Así que dentro del mundo de la lingüística, pues yo soy un ente raro, ¿no? Pero dentro del mundo de las comunicaciones no soy tan rara, ¿no?, en términos de la postura, ¿no? Y ahí podrán, por ejemplo, examinar un poco que la mayor parte de los trabajos que yo hago, pues se leen y se discuten más en comunicación que en lingüística como tal, y participo en grupos de investigación, por ejemplo, la universidad, la SPM, de Propaganda y Marketing en Sao Paulo, que es una universidad pues que trabaja mucho la línea de Michel Foucault sobre el biopoder. Entonces, ahí hacemos, ¿verdad? Hemos hecho 2 o 3 libros y ese es como que mi espacio, ¿no?, para yo trabajar. En la tarde de hoy eh, voy a presentar de una manera breve, lo más posible, ¿verdad?, Eh, la metáfora como aquel elemento de nombrar cosas, como aquello que nosotros de manera cotidiana utilizamos para poder articular o para poder explicar o para poder construir lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Eh, los 2 acontecimientos, inicialmente yo iba a hablar exclusivamente del COVID, ¿verdad? Pero está este otro acontecimiento que también es parte de mi línea de investigación,
que es la representación de la negritud en la prensa norteamericana o en la prensa internacional. Y entonces me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que tanto el caso de Floyd, ¿verdad? Como el caso del COVID-19, específicamente del COVID-19, lo que tiene que ver con los chinos, ¿no? Con la cultura china. No voy a entrar a hablar de las otras metáforas que se articulan a través de la prensa sobre todos aquellos participantes, ¿verdad? O actores sociales que intervienen en el asunto de la epidemia. Por ejemplo, la metáfora del héroe que ustedes han visto en los memes sobre los médicos, por un lado, pero por otro la demonización de los médicos en términos de que se consideran en algunos sectores sociales como los portadores de la enfermedad y cómo, ¿verdad?, la enfermedad constituye la identidad del ser humano, ¿no? Eso no voy a entrar ahí. Cuando hablamos, ¿verdad?, de que las sociedades no son homogéneas, lo que significa es que ideológicamente y en términos del imaginario, ¿verdad? El imaginario social no es un imaginario homogéneo, es un imaginario heterogéneo. Entiéndase que hay diversidad de discursos que continuamente están compitiendo por ejercer control sobre el discurso más poderoso que existe, que es el discurso, claro está, de los medios de comunicación, junto con el discurso, ¿verdad?, de los medios virtuales. Y entonces, en esa competencia, como diría Foucault, como diría Pierre Bourdieu, ¿verdad?, pues hemos visto cómo premian determinados discursos sobre el COVID y premian a su vez determinados discursos sobre el asunto, ¿verdad?, del afro-norteamericano, pues aparentemente muerto por abuso policial. Y los dos elementos que unen esa diversidad discursiva es la metáfora. La metáfora como herramienta para construir identidades, ¿no? Ya sea para representar algo como una patología, como una enfermedad, representar a un ente como un criminal, la criminalización, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Okay? Además de verdad, de los dos casos A y B, del elemento que buscamos aquí, que es la articulación de la metáfora, también hablamos de dos tipos de textos que no están separados, que siempre tienen una relación muy cercana, según Roland Barthes, ¿verdad? Y según, no sé si ustedes toman algún curso que tiene que ver con el discurso virtual, ¿verdad? Ahí tenemos a Gunter Kress, entre otros. Entonces, Gunter Kress, ¿verdad?, y Van Leeuwen señalan que hay una gramática del texto, pero hay una gramática también de la imagen, ¿verdad? Por lo tanto, cuando uno se acerca a esa llamada gramática del texto, es una gramática conocida por todos. ¿Por qué? Porque el texto, ¿verdad?, requiere como acto comunicativo, como discurso, que el productor y el consumidor identifiquen los elementos constituyentes del texto. Es decir, que, por ejemplo, si usted va a leer un periódico, ¿no?, usted sabe de antemano la estructura del periódico. Usted sabe, ¿verdad?, cuando hay unas marcas en el texto, qué elementos de su enciclopedia, ¿verdad?, de su conocimiento enciclopédico, usted va a activar, ¿no? Eso está claro. Es decir, que, Doris, por lo tanto, ajá, dime.
no sé si quieres que vaya presentando las diapositivas que tengo, yo las voy mostrando y tú pues vas hablando y que los muchachos vayan viendo y de pronto viendo Sí, la preparación que más sí, o menos la ¿te número, parece? estoy en la número 1, todavía ahí. Vale, perfecto. Puedes Ok, seguir para que hablando ellos vean. en lo que yo voy intentando compartir. Sí. Ok, entonces, pues una vez que eh, usted está ante esa gramática, ¿no? Y voy a explicar un poco. Es decir, que la gramática, hablando metafóricamente, es un árbol de organización. Y la gramática no refiere exclusivamente a la lengua, a los adjetivos, a los sustantivos, sino que todo aquel producto discursivo, llámele lingüístico, todo aquello que se enuncia está inserto en una gramática y que hay una pluralidad de elementos de organización en esa gramática. Por lo tanto, cuando usted se acerca a una novela, cuando usted se acerca a un periódico, cuando usted se acerca a un poema, cuando usted se acerca a una receta, hay una gramática, hay una organización que ya usted sabe, ¿no? ¿Eh? Lo mismo ocurre con las imágenes, es decir, que las imágenes no es que yo tomé una foto y salió tal cual, sino que las imágenes también tienen una gramática, una organización, ¿verdad? Porque tanto el texto escrito como el texto visual son productos de una organización de un individuo, ¿verdad? Y todo producto lingüístico, todo producto discursivo está atado a esa gramática, a esa organización que es compartida. Entonces, hablamos de la gramática del texto, por un lado, y hablamos entonces de la gramática de las imágenes, por otro, ¿no? Otro punto importante, ¿verdad? Es que esa gramática o esa organización posibilita los contenidos semánticos, ¿no? La gramática o esa estructura, ¿no? Posibilita los contenidos semánticos, ¿no? Premia determinados contenidos semánticos y, claro, excluye otros contenidos semánticos, ¿no? Entonces, sin esa estructura no podemos tener o no es viable, ¿verdad? La cuestión semántica implicada, ¿no? Además de eso, está el contexto en lo que esos textos, ¿verdad?, caminan, que es lo pragmático, ¿no? Es decir, que es como el hablante, ¿verdad?, consume ese texto, pero ese texto lo consume en un contexto particular y le da unas interpretaciones particulares, ¿no? De ahí, ¿verdad?, que no es lo mismo, ¿verdad?, que yo vea una fotografía en la que está esta persona compadeciéndose o pidiendo que lo dejen ir, a que un supremacista blanco lo esté viendo la misma foto, porque son, o la misma escena, son dos interpretaciones distintas, ¿no? En un contexto pragmático distinto, que esa misma pragmática va a condicionar los contenidos semánticos de su interpretación sobre las cosas. ¿Eh? Bueno, seguimos. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿verdad?, de los constructos discursivos, debemos tener en claro que cuando se comienza a hablar del COVID-19 como la enfermedad china, las reacciones que eso llevan alrededor del mundo, pero específicamente en los Estados Unidos, donde pues Donald Trump señala que que eso lo trajeron los chinos y que comienzan los ataques de la población hacia la comunidad china, es decir, eres chino, por lo tanto tienes el COVID, eh, provienen, ¿no?, de un imaginario que se ha constituido a través de cientos de años o decenas de años sobre la comunidad china, ¿no? Es decir, que hay una gramática visual y una gramática textual que responde a un imaginario histórico que se ha construido, se ha constituido, como diría Michel Foucault, sobre ese sector, ¿no? Es decir,
que esta visión que tiene la gente de que los chinos son puercos, de que los chinos nos van a invadir, que si los chinos pues comen cosas raras, que los chinos no son hijos de Dios y por eso es que le pasa en eso. O sea, todos esos comentarios, ¿verdad?, que uno lee en los comentarios o en las reacciones de la gente respecto a los textos noticiosos, no vienen del aire, vienen de un discurso que se ha normalizado. Lo mismo ocurre con el asunto de Freud, ¿verdad? Es decir, pareciera o uno percibe como naif o como inocente la palabra racismo, ¿no? Es decir, eso siempre ha estado ahí porque es un imaginario, ¿verdad? Construido, constituido, normalizado por décadas, ¿no? Entonces, el hecho, ¿verdad?, de que se den las marchas, incluso las mismas marchas, el hecho de la violencia que se desata, la rotura de vidriera, la gente robándose cosas, todo ese elemento que está ahí, está normalizado y encapsulado por los medios de comunicación, quienes a diario, ¿verdad?, nos alimentan y han constituido esos imaginarios sobre determinados sectores, ¿verdad?, de la población. Así que no es algo que sorprenda, es algo que lo único que hace es que explicita, ¿verdad?, aquello que todos sabemos, ¿no? De cómo se articula. Otra cosa, ¿verdad?, que podemos ver, y así esa es la interconexión que se hace con el lector, es que el lector sabe, el lector crítico, ¿verdad?, sabe que lo de Freud va a pasar, como pasó lo de Rodney King, es decir, que va a haber mucha tensión social, ¿no? Van a ser enjuiciados, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de que no pase nada, ¿no? Como pasó con Rodney King, como suelen pasar con muchos casos, ¿verdad?, que quedan como que nada, ¿verdad? Y eso a su vez detonará violencia y volverá la cuestión a la calma, ¿no? Pero vemos, ¿verdad?, que es eso así. Con el asunto del COVID, ¿verdad?, ustedes jóvenes y yo, pues es la primera vez que a mi edad, ¿no?, estamos en esta situación, pero ya es una situación conocida por todos, ¿no? Conocidas porque estamos alimentados con un imaginario fílmico de lo que es la epidemia. No hemos leído a Foucault, ¿verdad?, cuando él habla de la peste y cómo a través de la peste se articula el control social, ¿verdad? Cómo la enfermedad o la metáfora, ¿verdad?, de la enfermedad donde se personifica, es decir, la enfermedad se personifica por un lado, pero por otro lado, el individuo o la persona se convierte en enfermedad, ¿no? Es decir, deja de ser Juan, deja de ser Luis y se convierte ya sea en el canceroso, ya sea en el positivo, ya sea con condiciones de nacimiento como el autismo, como el síndrome de Down, y deja de ser individuo, ¿no? Y un ejemplo de eso, pues, son las películas, ¿no? Ahí le pongo que si Walking Dead, que ya va por la 10ª edición, Nation Z, ¿no? Donde hay un virus que surge de alguna conspiración que todavía no sabemos, ¿verdad? Y que ese virus hace que destruye, ¿no?, la identidad de ese individuo al morir y la reconstruye en términos de una plaga, ¿no?, del virus, ¿verdad? ¿No? Por lo tanto, esos imaginarios que se explicitan en las noticias, en el discurso político, en las imágenes,
y que han condicionado nuestro comportamiento, es decir, el estar en la casa, el transmitir de manera virtual, el sentirse preso, ¿no? Luego de 3 meses se siente uno preso, el hecho del control físico en el supermercado, que uno ya internaliza y te separas de la persona, el hecho de sentirte intimidado cuando vas al supermercado o vas a cualquier lugar y te toman la temperatura. Esto es un elemento a mí me destruye cada vez que hacen eso, me da un miedo, porque es que eso es lo que provoca el miedo, ¿no? El miedo ese a que tenga fiebre y de momento entiendan que soy positivo, ¿no? Porque al momento de que tú dices, bueno, me encuentran, piensan que soy positivo y esto pues destruye mi existencia en este momento, ¿no? Y esto pues es lo que es la peste, ¿no? Ese discurso presente en Foucault y ese discurso, claro, que ustedes han visto en las decenas de películas de terror sobre los zombies o sobre alguna serie, ¿no? Que uno consume, ¿no? Por lo tanto, todo ese conocimiento que ustedes tienen, ¿verdad? De que es la normalidad, de que el Estado tiene el control absoluto sobre tu persona siempre que se dispare algo que tiene que ver con la enfermedad, y la enfermedad es para proteger al Estado de aquellos que son enfermos, y al final, si eso se sale de control, hay que eliminar, la verdad, y hemos visto, ¿no? Por ejemplo, las tumbas masivas que se han hecho en Nueva York, el hecho de Ecuador, la gente tirando los cadáveres, ¿verdad?, en la calle y corriendo, entre otras cosas, ¿no? Eh, Seguimos a la segunda, ¿no? La próxima diapositiva. Okay, vamos acá. Okay. Y ahí vemos, ¿no? ¿Es esta? En ¿Es esta? El A la caso de siguiente. George Floyd. Estoy en el caso de George Floyd, Ok, ¿verdad? vale. Ok, en el caso de George Floyd, ¿verdad? Ustedes no recordarán, porque me imagino que no habían nacido, allá para 1991, se da el caso de Rodney King en la presentación, lo tienen al final y ven pues la paliza que le da la policía de Los Ángeles a Rodney King por resistirse al arresto, ¿no? Con antecedentes penales, etcétera. Ok, es muy fácil decir que lo que ocurrió con Freud es culpa del racismo, ¿no? Y el racismo parece como algo que está flotando en el ambiente y todo el mundo dice que es racismo, que es asesinato, pero que no profundizan, ¿verdad? O sea, como acciones policíacas de represión, ¿verdad? Que ante todo la acción policíaca es una acción institucionalizada. Es decir, que cuando el policía hace eso, por eso hay que ir a ver, ¿verdad?, qué va a acontecer en el juicio, porque una cosa es lo que la gente expresa y vemos también que cuando lo expresan mediáticamente están hablando de que es una izquierda inflamatoria, entre otras cosas, ¿no? Ven como, y eso acontece siempre, es decir, cada vez que la gente se tira a la calle y es parte del imaginario, a protestar por algo, siempre es la izquierda, ¿verdad?, que quiere destruir al Estado. Eso siempre va a estar presente ahí. Y está normalizado dentro de un discurso sobre una protesta como esta, que se identifica, ¿verdad?, una pérdida humana por abuso o exceso de fuerza. Pero el mismo, o sea, cuando lo ponen en custodia, ese elemento de ponerle la pierna sobre el cuello está institucionalizado. O sea, eso está normalizado dentro de la policía norteamericana, ¿no? Pero el racismo, cuando hablamos de racismo, tenemos, ¿verdad?, que señalar
que el discurso mediático ha sido uno de los principales discursos, ya sea en términos de imagen o ya sea en términos de texto, ya sea en términos de noticias, ya sea en términos de series de televisión, de películas, que ha criminalizado, ha animalizado, ¿verdad?, la identidad del negro, ¿no? Es decir, que la negritud, ¿verdad?, en el discurso mediático y en el discurso de la gente que anda por ahí, ¿verdad?, asocian lo negro a la pobreza, a lo animal, a la violencia, a la migración y a la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, cuando usted ve imágenes de las hambrunas, ya sea en Haití, ya sea en África, ¿verdad? Eso está normalizado, es decir, el cuerpo de un niño, ¿verdad? En estado de, de putrefacción, ¿verdad? Macilento, no le toca el corazón a la gente, ¿no? Y se utiliza ese mismo imaginario para hacer publicidad, para sacar dinero, ¿no? Ustedes recuerdan que la metáfora del hambre de la Iglesia Católica era guerra contra el hambre. Y entonces es una metáfora bien paradójica, ¿verdad? En el sentido de que la guerra es lo que provoca el hambre. Y parece que en la iglesia a alguien se le ocurrió, ¿no? Es que están, y quitaron eso. Ahora es lucha contra el hambre, pero antiguamente era guerra contra el hambre. Y siendo la guerra, ¿verdad?, uno de los elementos que produce las grandes hambrunas. Ahí está, ¿verdad?, el caso de la hambruna que hay ahora con los niños de Yemen, ¿no? Entonces, y es interesante, ¿verdad?, cómo el cuerpo negro, ¿verdad?, es expuesto, hablando, por ejemplo, el caso, un artículo que yo tengo sobre Katrina y el terremoto de Haití de hace algunos años, vemos, ¿no?, que por primera vez en la historia de los Estados Unidos se expone de una manera abierta, quizás también el caso de Freud tiene relación con esto, ¿no? El cuerpo negro, ¿no? Porque el cuerpo negro como cosa, como basura, como animal, es un cuerpo que en términos de imágenes ha sido expuesto y está normalizado, ¿no? Es decir, en la década de los 60 no era raro ver las fotografías de personas negras en el sur ahorcadas por el Ku Klux Klan, ¿no? En el caso de Katrina, por primera vez en la historia, ¿verdad?, de las imágenes de una catástrofe, se ve personas negras flotando, ¿verdad?, en las inundaciones, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si uno piensa en el 11 de septiembre, jamás aparecería un cuerpo destrozado, ni en los grandes temblores, ¿verdad? Siempre se esconde el cuerpo, por la estética, ¿no?, de no evidenciar ese cuerpo. Entonces es la primera vez en la historia que de una catástrofe en los Estados Unidos que se evidencia o se expresa el cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, cuando acontece lo de María, en el que bueno, murieron aproximadamente unas 3.000 personas, de forma directa unas 100, pero de forma indirecta casi 3.000 y pico, pues no, los cuerpos nunca estuvieron presentes, ¿no? Ahí siempre se ocultó, pero en el caso de Katrina sí. Por eso que estas metáforas de la muerte, ¿no? El negro como elemento de muerte, el negro como animal, ¿verdad? Como atado a una naturaleza eh, endémica, ¿verdad? Enfermiza, constituye parte del imaginario, tanto en los textos, pero específicamente más
en las imágenes, ¿no? Es decir, el negro, ¿verdad?, animalizado. El negro es un animal y como consecuencia está a merced de la naturaleza. Unido a eso es el negro es un criminal, ¿no? Hay un proceso de criminalización, ¿verdad?, que se da en los medios de comunicación, específicamente más en la década de los 70 y de los 80, ¿no? Es decir, que una vez que se da el proceso de los derechos civiles, ¿verdad?, donde se adquieren derechos civiles por la comunidad afro-norteamericana, ahí comienza mediáticamente, ¿no?, a señalar un proceso lento de criminalización donde el negro o lo negro está asociado, ¿verdad?, al crimen, está asociado al tráfico de drogas. Y no cabe duda de que la gente que vio las imágenes de Floyd, ¿verdad?, aparte de los que protestaron, mucha gente pensó, bueno, es que era lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, esa cosa de que el negro muera, ya sea de manera accidental o ya sea de manera provocada, es algo que está normalizado, ¿no? Y es cuestión de esperar qué va a acontecer, ¿no? ¿Qué va a acontecer, verdad? Y ahí está el caso de Rodney King, entre otros casos, ¿verdad? Porque lo que hace o lo que exacerba a la gente es el hecho, ¿verdad?, de que fue filmado, ¿no? Pero esa metáfora del negro como enfermedad, esa metáfora del negro como criminal, al igual que en el caso de lo del COVID, ¿verdad? Es decir, el chino como enfermedad, el chino también como una criminalización, porque es verdad, está el sentido de que eso pues lo hicieron en un laboratorio para atacar a los norteamericanos, pero eso no lo dice exclusivamente Trump. Hay que ver también el hecho, ¿verdad?, de que si usted revisa la prensa norteamericana antes de Trump, el discurso que él dice que es exacerbado hasta cierto punto, es el discurso que está ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que son dos fuerzas, ¿verdad?, que están a la par, como dice Noam Chomsky. Es decir, que cuando hay dos grupos que están de poder, que están en tensión, entiéndase los demócratas y entiéndase los republicanos, entonces es que surge un espacio discursivo, entre comillas, para discutir aquellas cosas que están mal. ¿Mm? Y eso pues aconteció con la guerra de Vietnam. Eso le dio al espacio a la avanzada de los derechos civiles en los Estados Unidos, donde hubo un choque, ¿verdad?, de grupos y por lo tanto ese discurso homogéneo, ¿no?, racista, muchas veces eufemizado, pues se evidencia ahora como elementos de contraste, ¿no?, y de tensión y de posibles cambios que realmente pues no lo son. Así que, por ejemplo, cuando uno escucha a George Bush, pues uno sabe su trayectoria discursiva y uno sabe, ¿verdad?, los miles de muertos que carga en la espalda. Si uno escucha el discurso de Obama, pues uno sabe también, ¿verdad?, como lector crítico, los muertos que carga Obama en su espalda, producto de ese mismo discurso, ¿verdad?, normalizado, ¿no?, de esas llamadas metáforas. Ok, sigo. La próxima. Por lo tanto, la identidad del chino, del negro, al igual que la del indio o la del árabe, como indica Said en su trabajo de orientalismo, ¿verdad?, es producto de una construcción discursiva de carácter histórico en la que las diversas élites, ¿verdad?, políticas imperialistas, ya sean españoles, ya sean franceses, ya sean británicos, ya sean estadounidenses, ya sean mexicanos, ¿verdad?, han destacado la no humanidad e incompetencia de estas razas
y sus grupos étnicos con el fin de explotarlos como fuerza de trabajo e invadir sus territorios, ¿no? Así que, claro, las metáforas respecto al asiático o al negro se han articulado y rearticulado icónica y verbalmente, adaptándose y protegiéndose de las antítesis discursivas o discursos de resistencia de las últimas décadas del siglo XX. Es decir, que el racismo y las metáforas, ¿verdad?, que se articulan o que articulan un discurso racista, se van modificando, eufemizando en algunos lugares, quizás exacerbándose en otros, dependiendo, ¿verdad?, del contexto discursivo histórico en el que se insertan. ¿Okay? China, al presente, rige los destinos comerciales y tecnológicos del mundo. Queda claro que en los últimos 20 años un gobierno que no podemos definir muy bien, es un gobierno autoritario por una tradición feudal, es decir, porque es un gobierno autoritario comunista, pero esa cuestión del autoritarismo y el comunismo no viene por la abolición de un imaginario que es un imaginario feudal, ¿verdad? Donde el partido sustituye al emperador y hay que seguir las reglas porque si no, eres excluido. E inicialmente, ¿verdad? Vimos con el asunto del COVID, de cómo en las noticias, ¿verdad? Se señala que hubo restricción de información inicial, pero luego no, fue más, se impuso más la realidad. Sabemos que como parte de este imaginario discursivo mediático, posiblemente no sabemos a ciencia cierta qué aconteció en China o qué aconteció en Corea del Norte, ¿no? Pero sí sabemos, ¿verdad?, que ese no saber es parte del llamado discurso de la amenaza amarilla. Hay una película filmada en 1916, que es de Yellow Menace. En esa película, creo que está en YouTube, me parece. Es una película en la que se confabula China y los mexicanos para invadir a los Estados Unidos. Ustedes, ¿verdad? En su historia saben que esas primeras décadas del siglo XX, específicamente durante la Revolución Mexicana, la política norteamericana era una política proteccionista y entraban y salían por la frontera de México pensando, ¿verdad?, que finalmente la revolución se iba a extender a los Estados Unidos. Entonces, esa imagen, ¿no?, del mexicano como un peligro potencial a la estabilidad de los Estados Unidos está presente en esa película. En el caso de los chinos, ¿verdad?, o de, por decir así, de los asiáticos, ¿no?, vemos que todo aquello que estaba aconteciendo con los japoneses y Rusia, la cuestión de Manchuria, ¿verdad?, y las tensiones de China con Japón, todos esos elementos están presentes en el imaginario de los estadounidenses, específicamente en aquellos cómics que se daban por entrega en los periódicos a finales del siglo XIX. ¿Okay? A finales del siglo XIX hay un libro que se llama War Star, en vez de Star Wars, War Star, de Franklin, es el autor. Y Franklin hace un recorrido del imaginario de los Estados Unidos y la superarma. Es decir, él plantea que el bombardeo sobre Nagasaki e Hiroshima es producto de ese imaginario de los cómics, porque ya en ese imaginario se planteaba que había que exterminar a los chinos, ¿no?, que había que exterminar a los japoneses, ¿verdad?, que había que exterminar a todo aquello que fuera amarillo, porque potencialmente iba a desarticular a los Estados Unidos, ¿no? Así que ese imaginario, ¿verdad?, está ahí presente
y a través del COVID, la metáfora del otro como criminal, del otro como un peligro, ¿verdad? Del otro como enfermedad que viene a desestabilizar, está presente no tan solo en las voces, ¿verdad?, de la derecha norteamericana, específicamente Donald Trump, sino que está presente, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con las noticias sobre el COVID. ¿Okay? Y por otro lado, en las reacciones que a través de las redes sociales han tenido aquellos asiáticos, ¿verdad?, americanos. ¿Okay? Voy para la próxima. ¿Okay? De manera, ¿verdad?, que aquellas metáforas mercantiles, naturales, animalizadoras sobre el chino o el negro, ¿verdad? El chino, el amarillo, el lavandero, el negro se le llamaba cargamento de ébano, paquete negro con todos sus dientes, cría fuerte, esclava con cría, dominantes durante el siglo XIX. Hay que acordar que los chinos, si bien no fueron esclavizados o no eran funcionalmente, sí eran esclavos, ¿no? Es decir, que fueron traídos no solamente a los Estados Unidos, sino que también varias partes de América Latina, y eran tratados como esclavos, ¿verdad? Y específicamente en el caso de Estados Unidos, por muchos años los asiáticos no tuvieron derecho a casarse con alguien, no tenían derecho a comprar cosas, entre otras cosas, y vemos también que los campos de concentración iniciales de los Estados Unidos son campos de concentración, ¿verdad?, donde estaban los japoneses, ¿no? ¿Okay? Así que ese elemento de esa segregación, esa normalización del otro como criminal, del otro como enfermedad, está presente tanto en la etnia asiática, en los grupos asiáticos, ¿verdad?, como en los grupos afro-norteamericanos, ¿no? En el que el asiático, el chino, ¿verdad?, es una amenaza a la economía, y por otro lado el negro es un animal atado irremediablemente por su naturaleza a la enfermedad, al desastre, al hambre, a la pobreza. Habrá que ver qué estrategia van a utilizar los abogados de defensa, que me imagino que van a construir, ¿verdad?, la identidad de la víctima y van a responsabilizar a la víctima por los asuntos, porque es una estrategia, ¿no?, que nosotros no somos abogados, pero más o menos sabemos que esa es la forma en la que se suele defender al acusado, ¿no?, echarle la culpa a la víctima. Este imaginario, sigo con la próxima lectura, diapositiva. Este imaginario, constituido y mantenido casi exclusivamente por los medios de comunicación, articula el discurso de sujeción y dominación, que si bien se ha rearticulado en contenido, se mantiene vigente. Lo que podemos ver en ese discurso, a través de las metáforas, ya sea del COVID-19, ya sea del caso de Freud, es que se establecen dicotomías, ¿no? Oriente, Occidente, ricos, pobres, blancos, negros, comunistas, demócratas, clasifica y contrasta en términos de racionales, civilizados, adultos a las élites dominantes, e irracionales, salvajes e infantiles a los grupos marginados, ya sea como los negros, ¿verdad?, o en el caso de los chinos, ¿no?, como sucios, sospechosos, comunistas, entre otras cosas, ¿no? Seguimos. Por lo tanto, es preciso examinar cómo esas metáforas, ya sea visuales, ya sea marcadas en el texto, han normalizado tanto el elemento de la negritud como el elemento de el chino como una enfermedad. Okay. Voy a ir avanzando porque me he pasado de tiempo. La metáfora. La metáfora es aquel mecanismo, ¿verdad?,
que utilizamos nosotros para construir o para constituir identidades, ¿no? Aristóteles, desde la perspectiva, ¿verdad?, de la retórica, en su texto La Poética, señala que la metáfora es una forma de nombrar, ¿no? Él habla de los distintos elementos lingüísticos que emplean los hablantes para designar las cosas, y uno de ellos es la metáfora. Otro elemento importante que Aristóteles... ¿me oye? Sí. Otro elemento que Aristóteles, ¿verdad? Voy a hablar un poco de la teoría por el tiempo, pues siempre me pasa lo mismo, me entusiasmo hablando. Voy a hablar un poco de la teoría y luego entonces hablo de los ejemplos, que eso es lo que ustedes están esperando, ¿no? Aristóteles, ¿verdad?, desde la poética señala que la metáfora es uno de los elementos que nosotros empleamos para nombrar, pero otro elemento importante que ya Aristóteles identifica y que va a ser elemento a través de la retórica y luego va a ser retomado por la lingüística cognitiva, viendo la metáfora como un proceso cognitivo, ¿verdad? Es el hecho de la traslación, es decir, que la metáfora es lo que nos permite a nosotros trasladar una cosa, un nombre que designa a otra. Es decir, hay una traslación de campos semánticos. Es decir, tenemos el campo semántico, aunque él no lo señala de esa forma, pero está implicado en lo que él dice. Es decir, que utilizamos palabras de un campo de significados o campos de significados A para hablar de B, ¿no? Para generar, ¿verdad?, un discurso sobre B. En el caso de la enfermedad, ustedes han escuchado, han visto, ¿verdad?, que el discurso de la enfermedad se articula en metáforas bélicas, ¿no? La lucha contra el cáncer. Hay que bombardear los nódulos. El virus ha pasado las defensas y te baja las defensas, ¿no? Todos esos elementos que Susan Sontag, que es otra de las, con un trabajo que ella tiene que se llama las metáforas del cáncer y del SIDA, nos habla, ¿verdad?, de que ese campo semántico de la enfermedad se construye o se constituye paralelo al campo semántico bélico del siglo XIX, ¿no? Es decir, que el virus, ¿no?, o los virus se descubren, las bacterias se descubren en términos de un discurso científico sobre los mismos, a la par de el hecho de que se dan las grandes guerras del siglo XIX, ¿verdad?, que serían aquellas guerras que reestructurarían inicialmente el mapa internacional, luego, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial, y luego, pues posiblemente vemos el derrumbe del muro de Berlín, que a mi entender son las grandes reestructuraciones, ¿verdad?, del mapa o de los mapas mundiales, ¿no? Entonces, ya para el siglo XVIII tenemos a Giambattista Vico, un filósofo en el que él señala que la metáfora es una forma de construcción de la construcción de lo social, ¿verdad? Es decir, que nosotros construimos nuestra realidad social y nuestra realidad política a través de las metáforas. Por otro lado, la metáfora es tomada como elemento de análisis por la lingüística cognitiva ya en el siglo XX, y ahí tenemos a algunos de los lingüistas que han trabajado, ¿verdad?, el concepto de metáfora como elemento cognitivo, como elemento de construcción de la realidad. Está Susan Sontag, que tiene el libro ese de las metáforas,
Está este otro librito que es muy bueno, que se los recomiendo, es de Susan Sontag y se llama Ante el dolor de los demás. Es un trabajo que estoy haciendo sobre el mismo COVID, ¿no? Que es algo que estoy escribiendo, de cómo hay un imaginario, ¿verdad? Hay un conjunto de metáforas de la enfermedad, de metáforas de la muerte, que está normalizado y que consumimos a diario. Un librito muy, muy bueno, ¿verdad? Y no es tan caro. Me imagino que en México no costará tanto, pero merece la pena, ¿verdad? Leerlo. Tenemos, ¿verdad? A Joe Lakoff, a Mark Johnson y a Paul Chilton. Lakoff y Johnson escribieron el texto Metáforas de la vida cotidiana, entre otras cosas. Lakoff específicamente tiene varios trabajos sobre las metáforas que han constituido el discurso político de los Estados Unidos, por si a ustedes les interesa. Y en el caso de Paul Chilton, ha trabajado lo que es la Guerra Fría, todo aquello, ¿verdad?, de las metáforas, ¿no?, que se dan en ese periodo de la década de los 80, cuando las políticas de los Estados Unidos era esa política del llamado Star Wars, ¿verdad?, que era desplegar misiles a través de toda Europa para contrarrestar un posible ataque soviético, ¿no? Y a él pues examina, ¿verdad?, las metáforas usadas, ¿no?, en ese momento histórico. Vico dice que el lenguaje es el medio mediante el cual las sociedades se constituyen y producen sus significados dentro de un contexto histórico determinado, y que la metáfora es la herramienta principal para articular ese imaginario. Bueno, voy a hacer estos 2 puntos y entonces abro un poco de la muestra, ¿no? Vico, ¿verdad?, además consideraba que la realidad social, y estoy en la próxima diapositiva, era creación de los hombres y el que como consecuencia, según Chilton, su base constitutiva es la mente humana. Es decir, que Vico vincula las instituciones políticas y los procesos cognitivos a través del discurso, ¿no? Es decir, que todo proceso cognitivo en términos de construcciones de metáfora, eufemismo, todos los tropos que ustedes han estudiado en literatura, todos esos tropos son herramientas lingüísticas, pero son procesos cognitivos, ¿verdad?, que se manifiestan en los discursos y que conforman parte de lo que son las instituciones políticas y las instituciones sociales. La metáfora es un proceso de comprensión o entendimiento y un proceso mediante el cual los individuos y los grupos interaccionan y producen la sociedad misma. En este sentido, la metáfora no es un ornamento, sino que es parte constitutiva del pensamiento y de la sociedad, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, metáfora ontológica. La metáfora ontológica sobre la mujer, ¿no? La mujer que siempre ha sido construida o constituida como una máquina, ¿verdad? Que ha sido constituida como una cosa, ¿no? La cosificación, que es una metáfora, ¿verdad? Donde la mujer se convierte en cosa, ¿no? El hecho de que esa misma que se convierte en cosa hace que se fragmente, ¿no? Y ahí lo vemos en el reggaetón, que si las nalgas, que si los brazos, que si la cabeza, lo vemos en la publicidad también, ¿verdad? Que si tu cabello, que si tus ojos, ¿no? Entonces, todo ese elemento discursivo de la publicidad de la mujer como cosa. Bueno, sigo. Ok, y con esto termino lo de la metáfora y comienzo a hablar del contenido.
Una teoría no retórica como las que propone Vico, ¿verdad?, ha sugerido a las teorías sociocognitivas de finales del siglo XX que la metáfora es una propiedad universal de la mente que está presente en todos los lenguajes, siendo su función cognitiva principal representar objetos distantes y desconocidos en términos de representaciones normalizadas y familiares. Dicha normalización, que deviene en la familiaridad de representaciones o interpretaciones, constituye un vehículo ideológico que permite persuadir a través de los procesos discursivos y de comunicación. Por lo tanto, la metáfora, ¿verdad?, del chino como enfermedad, la metáfora del chino como criminal, del chino, la metáfora del negro como animal, la metáfora del negro como criminal, ¿no? Están constituidas en el imaginario de los Estados Unidos, específicamente, y posiblemente de Puerto Rico, porque somos una extensión de ese imaginario, aunque ese mismo imaginario nos repudia, y hace, ¿no?, que nuestras conductas estén condicionadas a esas interpretaciones, ¿verdad?, que están en nuestra psiquis, que están insertas, ¿verdad?, y que se articulan a través de las metáforas. ¿Okay? Bueno, voy entonces un momento a hablar de la fotografía brevemente, y voy a utilizar a Roland Barthes, que ha sido, ¿verdad?, uno de los investigadores principales o teóricos principales sobre la metáfora, sobre la fotografía, perdón. La fotografía no es la realidad, pero es una analogía perfecta. De esta, como comúnmente se define una analogía. Es la fotografía un mensaje sin código, un mensaje continuo, un mensaje que dentro de un conjunto constituye un discurso, una representación de la realidad y sus actores sociales. Su significado, como indica Roland Barthes, proviene del estilo del tratamiento de la imagen, cuyo significado refiere a cierta cultura social, estética o ideológica de la sociedad que recibe el mensaje. La fotografía, como arte imitativo, contiene, según Barthes, dos tipos de mensajes: el mensaje denotado, que es análogo en sí mismo, y un mensaje connotado, que es la manera en la que la sociedad comunica cierta extensión de las cosas, ¿no? Es decir, que cuando nos enfrentamos a la fotografía de Freud o a la fotografía que surge del COVID-19, específicamente la que tiene que ver con los asiáticos, se denota, ¿verdad?, los elementos que están, las personas que están, pero al mismo tiempo hay un elemento de connotación que luego Gunther Ankres y Van Leeuwen dicen que realmente no hay una separación de denotación y connotación, que realmente es una construcción a uno, ¿verdad? Es una constitución de una sola cosa, ¿no? Bueno, voy entonces ahora a pasar, a ver si directamente a los ejemplos, porque por el tiempo, ¿no? Y lo que me saltó en la presentación es algo que ya, pues, más o menos he dicho al principio de la lectura, ¿verdad? Estoy en la diapositiva que dice las metáforas de la enfermedad y la muerte, la metáfora de la patologización de los chinos como la enfermedad se marca en la siguiente noticia: la llamada sinofobia, ¿verdad?, que es el miedo a los asiáticos. Los chinos son poco aseados, comen como animales. Dejar fuera a los chinos son la enfermedad, ¿no? Y ahí tenemos, voy a abrir, vamos a ver, un momento aquí, a ver si puedo yo abrir aquí, no que me conecto. Vamos a ver si está subiendo, no sé si le sube a ustedes, pero está un poco lento. Ok, vale.
el texto, ¿verdad? Si quieres dejar, perdone un momento, si quieres déjala ahí, yo la pongo en el aire. Yo creo que ya yo estoy terminando. Ya yo estoy terminando. Quédate ahí. Okay. Disculpen que fue mi hija que entró a la habitación. Ok. En este ejemplo, ¿verdad? Sobre el coronavirus como la epidemia provocó una oleada de miedo y resentimiento hacia China en el mundo. No sé si lo están viendo. El corte de noticias que es de... Sí, yo lo estoy mostrando. Ok, entonces ahí vemos, ¿no? La ola de discriminación que surgió con la crisis del coronavirus muestra las múltiples formas que puede tomar la xenofobia, el sentimiento antichino que existe desde hace siglos, ¿verdad? Y esa es la expresión de la gente, pues al ver los chinos, a ver ¿cómo se dice? Personas que pertenecen a ese grupo. Y aquí, ¿verdad? En la noticia se presentan varias cosas, pero el elemento principal es la vivencia del oriental cuando quiere buscar ayuda médica o cuando quiere algún tipo de servicio, que es la exclusión, ¿verdad? De todo servicio, pero no encontré ninguna noticia que hablara sobre racismo como tal. Es decir, que lo que encontré, ¿verdad? Son las experiencias que reproducen el mismo imaginario, ¿no? De que los chinos son una enfermedad, de que hay que dejarlos afuera, pero no encontré nada, ningún texto que constituyera un elemento fuera de la metáfora de lo normalizado cuando se habla, ¿verdad?, de los asiáticos, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, la imagen del médico, que inicialmente fue el que dio la luz de alarma, la voz de alarma, perdón, y posteriormente pues falleció ante la enfermedad, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que en la noticia, el imaginario, la metáfora que se activa es el coronavirus, pues es producto de los chinos y hay que excluir a los chinos, ¿no? Entonces esa metáfora de una persona como enfermedad, ¿no? Una persona como enfermedad. Voy entonces ahora a mirar la otra. Vamos a ver, que no me vaya a cerrar esto aquí. Ok, entonces estoy en la otra. Ok, entonces acá, vamos acá. ¿Es el video de YouTube o es otra cosa? El de YouTube. Ok. Vamos a ver el de YouTube. Vamos a ver es que mi conexión es un poco lenta. A ver si aquí. Voy a cerrar acá. Vamos a ver, abrirlo de nuevo. Ajá. Entonces paso. Disculpen, es que está un poco lento. Voy a subir. Okay, está subiendo. Acá el video está subiendo lento, pero tenemos que suba. Posible que ustedes lo estén viendo primero que yo. Okay. Entonces, este lo traje porque, claro, una de las formas en que uno puede levantar un corpus a través de las noticias, aquí podemos ver cómo la metáfora es articulada
en las experiencias que tienen las personas de origen asiático y cómo han sido excluidos, ¿no? Y cómo entonces ellos, ¿verdad? Señalan de ahí de cómo se convierten ellos en enfermedad, ¿no? Todo lo que viene de China es enfermizo. Ustedes están enfermos, ¿no? Entonces ahí un poco la experiencia de los que tienen que vivir ese discurso normalizado, esa metáfora de ellos como enfermedad, ¿no? Claro que hasta cierto punto nosotros también la estamos viviendo, ¿no? De cómo hemos internalizado que si doy positivo me convierto en la enfermedad y cómo uno reacciona a ese asunto, ¿no? ¿Mm? Gentleman was eating a diatomatic garnish, and he straight up asked me, "I'm not going to get coronavirus from this, am I?" He was verbally attacking me, but then he opened up his soda bottle. He kept saying that he was going to pour it on me. He called me a bunch of other things, and he kept making the motion. Y aquí el caso en Puerto Rico, no sé si en México, el hecho de que la gente no está auspiciando los mercados chinos, no, pero ahora ya es normal, o sea, ya la gente, por lo menos en Puerto Rico la gente está yendo, ¿no? La gente regresó a comer comida china, regresó a los mercados chinos, y sí hay un cierto cuidado, pero no se ha visto tanto como el caso de los Estados Unidos, es decir, que ellos sufrieron pérdidas económicas, pero las han recuperado porque la gente regresó a comprar, ¿no? Regresó a consumir, ¿no? Y algo bien interesante es que en el comercio, en esa guerra comercial, ¿verdad?, arancelaria que tiene Estados Unidos con con el mercado chino específicamente, ese mercado durante toda la pandemia, cuando estaba localizado en China, se mantuvo abierto y Estados Unidos siguió comprando. El hecho de que ahora haya sus restricciones, no sabemos si es por tomar partido para hacer presión en la cuestión de la guerra, ¿verdad?, comercial que tienen los Estados Unidos contra China. Pero pues es una guerra hasta cierto punto perdida porque el mercado norteamericano es un mercado chino, ¿no? Además de la deuda, ¿verdad?, que los americanos tienen con los chinos, ¿no? Entonces, acá en la última, voy a pasar a la última vista. En esta última vista, quise mostrar lo de la cuestión de Freud, ¿verdad? A ver si puedo. Estoy en la próxima de YouTube. ¿Sí? Y YouTube, ¿verdad?, como un referente de la memoria virtual de todos nosotros, ¿no? O sea, que elemento que ha constituido nuestra memoria virtual, ¿verdad?, mediática de los últimos 40 años, que está constituida ahí, ¿verdad?, recogida ahí. Por lo menos la gente de mi generación así lo identifica, ¿no? This man came up to me and me salió la misma, espérate. Trump says all Asians have coronavirus. Vamos a ver la próxima. Déjenme ver. Ok. Esta. Vamos a ver. Ay, Andrea. Disculpe, que es que estoy aquí un poco. Okay, déjame ver. Les voy a abrir aquí. Okay.
Estoy subiendo. A ver si un poco. ¿Estás en la de las protestas? Sí, en la de las protestas. Okay. Es que está lento. Está bien lento. En esa de las protestas, hay un imaginario normalizado sobre las protestas. Es decir, que si usted examina, que sería un trabajo bonito para hacer, eh, ahora no me deja entrar, no sé por qué, pero no me deja entrar, pero nada. Si usted examina las protestas que se dan por la muerte de Floyd y las protestas que se dan por la muerte, la paliza que le dan a Rodney King y las protestas que surgen en los años 60, 1968, sobre todo en Detroit, las imágenes que va a sacar de esas protestas van a ser iguales. O sea que ese es un imaginario visual normalizado, constituido, ¿no? De que está relacionado, ¿verdad?, a lo que es la metáfora, la constitución de la criminalización del negro, ¿verdad? Que están esas izquierdas, esos terroristas, ¿no? Si usted va y busca en la década de los 60 las imágenes, busca las imágenes de ahora, no hay una diferencia. Si usted examina el discurso mediático, el discurso político, ¿no?, que tiene una preferencia en esas imágenes, es el discurso de poder donde dice que la izquierda es el que está ahí metido, que es una barbarie, y quizás puede que escuche un discurso alterno. Es posible que en el caso presente de Donald Trump, ¿verdad? Y el caso, y lo que es con Freud y lo que tiene que ver con su secretario de defensa, eh, no es que sea nuevo, pero se puede ver que es la primera vez en 40, déjame ver, desde la guerra de Vietnam, ¿no? Por primera vez desde la guerra de Vietnam, donde hay un sesgo discursivo, ¿verdad? Demócrata, republicano, y hay un sesgo discursivo entre el jefe militar, ¿verdad?, y su subalterno, porque quien es el jefe militar de los Estados Unidos es el presidente, ¿no? Que manda, tiene una orden de que hay que extinguir las protestas porque hay que meter al ejército, ¿no? Y claro, el secretario de Defensa dice que no puede sacar al ejército en contra de los ciudadanos del país, ¿verdad? Es fácil ir y matar al vecino, pero matar y provocar disturbios y represión militar dentro de los Estados Unidos, pues eso ya hay que pensarlo dos veces, ¿no? Entonces, cada vez que usted ve que hay cierta ruptura, cierta separación en esa metáfora normalizada del uso de la represión de lo negro a la alteración de lo social, es porque hay una tensión política entre los grupos de poder, ¿no? El hecho de que los medios de comunicación de la noche a la mañana en los Estados Unidos sean contestatarios versus antiguamente de las barbaridades que han acontecido a través de la historia de los Estados Unidos y que nosotros hemos sido víctimas y se han acallado, es por eso, como señala Noam Chomsky en ese libro ¿cómo se dice? Manifest Concept, ¿verdad? Que en ese texto con Edwards, ¿verdad? Él presenta la teoría, ¿no? En la que un lingüista bueno, Chomsky, un lingüista que se ha convertido en científico social crítico, ¿verdad? Y dejó la lingüística de lado, ¿no? Entonces, y suele ser pues la voz
dentro del imaginario de la academia de los Estados Unidos. Ustedes saben que la academia norteamericana no es una academia muy crítica como, qué sé yo, como la academia francesa, por ejemplo, ¿no? Pensamiento crítico, ¿verdad? No está muy explicitado, ¿no? Y dentro de la academia norteamericana, ¿verdad? La voz, así que de denuncia a partir de la guerra de Vietnam hacia acá, y específicamente todos los trabajos que hace referente al poder político de los Estados Unidos y América Latina, ha sido Noam Chomsky. Entonces, Noam Chomsky señala, ¿verdad?, que en ese libro, que cuando se da una posible libertad de prensa en el sentido de búsqueda de igualdad y de equilibrio, realmente no lo es, sino es que es un sesgo, ¿verdad?, en el discurso de poder, ¿no? Es decir, que los demócratas y los republicanos están encontrados, y por eso es que el discurso es un discurso heterogéneo, ¿no? Cosa que contrasta, por ejemplo, con la guerra del Golfo Pérsico, los ataques del 11 de septiembre, donde hubo un discurso, ¿verdad?, homogéneo, y ese discurso homogéneo casi siempre es cuando son acciones políticas en el extranjero. Cuando son políticas, acciones políticas nacionales, ese discurso es más heterogéneo porque, claro, están los grupos de poder en conflicto, ¿no? Voy a intentar a ver si puedo, vemos la golpiza de Rodney King. Voy a ver si me deja entrar porque ahorita me pide un password, no sé por qué. Porque les presenté quería presentarles la golpiza para que vieran, ¿verdad?, que la cuestión del abuso policial en los Estados Unidos es algo que está normalizado, ¿no? Es algo común, ¿no? Si usted vive en la ciudad de Nueva York, usted lo sabe, decir que el hecho de que la policía te detiene por cualquier cosa y abusan, porque tienen el poder de abusar, y luego pues uno va con la queja y no pasa nada. A eso se le llama microracismos, ¿verdad? Que el racismo no es exclusivamente, o sea, la metáfora o las metáforas que articulan el racismo no es exclusivamente cuestiones institucionales, sino que el elemento de Freud, por ejemplo, hay institución ahí, pero también es una expresión de microrracismo, ¿no? Los microrracismos son aquellas acciones racistas que a diario la gente realiza, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, lo del COVID, ¿verdad? En estos intercambios comunicativos de un corpus que yo tengo referente a los chinos, diciendo que los chinos son puercos, que los chinos no son hijos de Dios por alguna razón. Hay una cuestión bien interesante con esto de la peste, porque casi siempre allá en la Edad Media, cuando se da la peste bubónica, la reacción se culpa a los judíos de la peste para exterminarlos, pero también se culpaba a aquella gente que no se enfermaba y se decían que eran brujas o brujos, es decir, que aquellos que no se enfermaban tenían un pacto con Satanás y había que eliminarlos también, quemarlos vivos. Todas esas cuestiones, ¿verdad?, de, de satanizar, de criminalizar dentro del contexto de la enfermedad, y la enfermedad como una metáfora poderosa para excluir a una raza o a una etnia, en el caso de los negros, en el caso de los puertorriqueños, en el caso de los mexicanos, la migración, o sea, que ese elemento, ¿verdad?, siempre va a estar presente, porque, como señala Foucault, no cabe duda que la enfermedad, que la peste y todo el discurso que eso genera es el elemento más poderoso para condicionar, ¿verdad?, la identidad y la acción de los individuos. Y de ahí, ¿verdad?, cuando él hace sus trabajos sobre la psiquiatría,
hace su trabajo sobre la criminalidad, y vista, ¿verdad?, la criminalidad también como una enfermedad. Bueno, eso es todo por los momentos. Se me trancó la computadora, no pude ver las imágenes, pero lo que acabo de expresar pues recoge más o menos lo que presento. Si hay alguna pregunta, pues podemos, ¿verdad?, tomar 10 minutos para preguntas, si así el profesor lo estima indicado, ¿no? Bueno, hola Doris. De hecho, bueno, tú no pudiste reproducir lo de Rodney King, que era algo que yo no sabía, pero yo sí pude acá. De hecho, les mostré un poco el video mientras tú hablabas de la paliza que le dan. Entonces, pues fue una ventaja de que tú estuvieras allá y yo acá. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o por lo menos como alguna, quizá alguna ejemplificación, porque quizá el caso de parece un poco el... Ok, Luis, te dejo. Podríamos también hablar de que eso, o sea, se contextualiza con lo que se ha utilizado normalmente en época electoral acá con el tema de los venezolanos también, ¿no? Sí. Sí, Que porque podría... el inmigrante es visto como una enfermedad. Se constituye como una enfermedad. Bueno, quería señalarte que esto no ocurre exclusivamente entre grupos de poder o grupos aquellos que sean dominantes. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en lo que es el barrio por ahí por Flushing, que queda cerca queda a las afueras de Brooklyn, queda cerca más de Brooklyn que del centro de Manhattan. Ahí hay una comunidad africana, y los afronorteamericanos tienen serios conflictos con ellos. Es decir, que uno pensaría que por ser negros habría una mejor interacción, pero no la hay, ¿no? O sea, hay mucha tensión entre ambos grupos, ¿verdad? Aquí en el caso de Puerto Rico, pues es con la comunidad dominicana, es decir, que hay un racismo exacerbado y normalizado y articulado. Hay un trabajo que yo hice sobre eh, Villa, que la policía lo sacó, ¿verdad?, de unas tierras, y entonces tú ves como una acción policíaca de sacar a la gente de una tierra que estaba abandonada y ellos vivían ahí, se convierte en una noticia o en una acción de carácter étnico, ¿no? Entonces ahí pues eh, si te interesa, una de las cosas que tú puedes evidenciar lo que es el microrracismo o el racismo duro son las reacciones de la gente que lee las noticias. Sí, la parte de la investigación en la que nosotros estamos como mirando es en cómo los medios, en el caso de nosotros, pues nos ocupamos más de los periódicos como tal, pues miran eso, o sea, cómo fomentan de pronto, mediante su discurso, mediante sus postulados, cómo fomentan o sea, cómo prenden aún más el tema de sentir esa separación pues, con el venezolano, en este caso, que pues el que nos ocupa a nosotros en ese tema, es como eso, como los medios influencian en engrandecer aún más como se dijera, ese borde que nos separa. Exacto, sí, sí. No tan solo eso, los medios son responsables de su discurso, de la existencia de un país y de sus asuntos. Es decir, que Venezuela estuvo en el discurso y todo lo que acontece en Venezuela, ¿verdad? Hace unos 5 o 6 meses, pero ya desapareció y por lo tanto la gente es de mente corta, ¿no? La gente no, salvo los que son venezolanos, no tienen una conciencia clara de que la gente sigue sufriendo, de que hay una represión ahí y de que la vida continúa, y que parece que Maduro se va a quedar ahí porque porque mediáticamente no sabemos nada más, ¿no? Que es lo interesante, ¿verdad? Es decir, en el caso
del propio México y Centroamérica, y todo el tema de los niños, ¿verdad?, que están en los Estados Unidos en centros de control de inmigrantes y el trato que tienen. Y eso no es noticia, eso no se ha destacado como noticia, incluso en esta cuestión de la pandemia, cómo los inmigrantes están siendo tratados, ¿no? Eh, Pienso Sí, yo, ¿no? bueno, Doris, te iba a hacer una aclaración por si acaso yo no estoy en México, estoy en Colombia, porque creo que has estado como confundida en eso, hablándonos de México. Bueno, Bueno, pero pues nada. es lo mismo, básicamente. Ok, ¿me oyes? ¿Aló? ¿Aló? eh, ¿Aló? básicamente son. ¿Aló? No te escucho. Alex, se te Sí, sí te está oigo. cortando, Alex. ¿Hola? Espérate, que es que no te escucho. Déjame ver. A mí se me está cortando. Bueno, si quieres seguir preguntando, ¿qué está fallando? Déjame ver, espérate, creo que Eh, creo- pues nada, es que me está. no, soy yo. Espérate, Pues le cedo la palabra a Lucy, si quieres seguir en déjame lo que, subir un en lo poco esto que, porque no te escucho. Bueno, Alex, creo que pues desafortunadamente el tiempo ya lo tenemos un poco restringido. Yo le decía a Alex, ¿me están escuchando? vale. Que tengo, sí, sí. Sí, claro, Primero sí que te escucho. todo, pues agradecer realmente que la profesora haya aceptado pues nuestra invitación. La verdad que para nosotros es un orgullo, ojalá alguna vez la pudiéramos tener físicamente pues en nuestras instalaciones, tener una ponente internacional de esta talla, docente de la Universidad de Puerto Rico, con estudios de un doctorado, con un conocimiento bien interesante desde la metáfora del medio, desde el discurso también, de los diferentes medios de comunicación, es muy importante para nosotros. Como la metáfora, como los mensajes a través de los distintos medios de comunicación tienen unos discursos que obedecen a un orden que ya están establecidos. En ese orden de ideas, pues invito también a los estudiantes también a recordar desde los medios, de pronto las teorías planteadas por Laswell, que plantea quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando analicemos una metáfora de discurso, realmente cuál es la raíz de ese discurso, de dónde nace ese discurso. Recordar siempre que de pronto nuestra realidad, la realidad en que vivimos, no es realmente esa realidad en que nosotros estamos, sino una realidad impuesta por unos sistemas y por unos medios de comunicación que crean imaginarios, ¿sí?, que son articulados a diferentes control social, que también trae como consecuencia unos comportamientos colectivos bien interesantes. De manera que los medios pueden provocar que la sociedad justifique de pronto acciones violentas, llámense positivo COVID, llámese porque ya hay un rechazo, llámese racismo, llámese violencia de género, ¿sí? Pero todo esto se da a través de estos discursos que hacen parte de las metáforas mismas que articulan o crean estereotipos, prejuicios, discriminación. Entonces, es tener como mucho cuidado cuando nosotros estemos leyendo este tipo de discurso. Cuando hablo de leyendo a este tipo de discurso, no es leer de manera literal, sino entre todos los contextos de medios, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que podemos llegar a un momento sentir, también hace parte de este proceso. Entonces, doctora, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde. Queda la reflexión entre todos los estudiantes, qué realmente y qué es lo que realmente los medios de comunicación nos están transmitiendo a través de esos discursos, ¿sí? Y a través de esa empatía que tienen los mismos medios con este tipo de metáforas y maneras de organizar el discurso. Gracias, Alex, por apoyar pues toda esta conferencia. Gracias a los estudiantes que nos acompañaron esta tarde y créame que de verdad las puertas de UNIVAC, que es nuestra institución universitaria, están abiertas para usted, doctora Doris.
Pues muchas gracias. Quería, pues yo no sabía dónde estaba Alex, ¿no? Yo, como uno presupone que, hablando de pragmática, yo presuponía que estaba, que no sabía que había vuelto a Colombia. Pero sí me unen lazos de investigación con un colega de la Universidad de Tolima, que es Oscar Iván Londoño, que tiene varias cosas escritas sobre análisis del discurso. Incluso es el único que ha escrito una biografía de entrevistas en español sobre Teun Van Dyck, así que si se interesan, pues hacen la búsqueda, ¿verdad?, por el internet. Y estamos trabajando en 2 textos, uno que es sobre metáforas aplicado a este fenómeno del COVID, está trabajando un poco el asunto de los memes. Y otro texto que estamos trabajando también es un texto introductorio a los estudios del discurso. Así que tan pronto estemos listos, ¿verdad?, en el proceso de edición, pues se los enviaré para que puedan verlo, ¿no? No, la invitamos nuevamente para que nos hable del tema y nos contextualice, que es mucho más rico, más interesante para los chicos colocar estos ejemplos que me parecen fabulosos para el ejercicio práctico de la conferencia. Muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien. Muchas gracias, profesora. Bueno, gracias a los chicos también asistentes. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Doris. Igualmente te agradezco por haber aceptado la invitación, por haber aceptado, pues, mantener el contacto y pues... Muchas gracias. Vale. Cualquier Claro, cosa, perfecto. cualquier Si los pregunta, muchachos tienen me alguna escriben, duda o alguna ¿vale? pregunta, no dudaré en hacértela llegar. De hecho, hay unos comentarios aquí, pero bueno, por falta de tiempo, pues no pudimos. Pero perfecto, muchas gracias, te agradezco mucho. En nombre de la universidad, en nombre de Lucy, que ya lo hizo, y a nombre mío también. Vale. Gracias a ti. Gracias. Vale. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es que entró una llamada y al entrar la llamada se cayó el suerte que paró. Yo no sabía que éramos Colombia. Yo, porque como él me dijo, pues, yo estoy hablando de si México. Y yo no sabía que él había regresado por madre mía. Yo no sé cómo yo hago ya, ni una profesora que era la directora del centro. Sí, pero eso de lo virtual, madre mía, a mí no me gusta la conferencia de lo virtual porque no estoy viendo nada. Estoy hablando ahí, y esta después diciendo, ya decía, mira, vamos a la medida. Ajá. Ok. ¿Tiene consola? Hágalo para sacar eso. Ah, vale. Le diste mi número.